para podernos graduar en la escuela de Dios. Leamos la parte final de este capítulo, de este versículo 10, porque solo hemos leído: y quitó Jehová la aflicción de Job. Y cualquiera diría: bendito sea el Señor, y nos alegraríamos por Job y diríamos: ya era tiempo que dejara de sufrir el pobre Job. Gracias a Dios que se terminó la prueba de nuestro hermano, porque verdad que la Escritura nos anima a que nos alegremos con los que se alegran, que nos gocemos con los que se gozan, pero también la Escritura nos pide que seamos solidarios, que seamos unidos al dolor, al sufrimiento, porque dice que también aprendamos a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, a padecer con los que padecen. Pero en este momento, a la luz de este versículo 10, quitó Jehová, porque es el único que puede abrir la puerta cuando la puerta ha estado cerrada. Es el único que puede decir: hasta aquí. Nosotros, verdad que nos podemos tratar de echar la mano, hermanos, y verdad que tratamos de ayudarnos, y que Dios bendiga a los hermanitos que tienen un corazón amoroso, que Dios bendiga a las hermanitas que, no voy a usar la palabra lástima, no me gusta esa palabra, no voy a decir las hermanitas que sienten lástima de los demás, no me gusta esa palabra lástima, mejor diré misericordia. Qué bonito cuando hay una hermana que siente misericordia de otra hermana, y aunque sea en cosas pequeñas, pero trata de ayudarla, echarle la mano. Y qué bendición ver las hermanas que se ayudan entre sí. Eso es coinonía, eso es fraternidad, eso es amor. Pero nosotros tenemos límites. Hay veces que nosotros solamente tenemos buenas intenciones, pero no le podemos quitar el dolor al que está con dolor. No le podemos sanar el corazón al que está desconsolado. Y podemos estar a la par del que llora y tratar de condolernos con él. Y le decimos: tenga fuerza, tenga paciencia, ya va a pasar. El Señor sabe hasta cuándo. Pero solamente podemos tratar de ayudar. Pero en este caso, no fueron los amigos, no fue la familia. En este caso, quitó Jehová la aflicción de Job. Amén, hermano. Quiero comenzar diciendo esto: qué bueno que todo tiene su tiempo, y qué bueno que aún las pruebas tienen su hora también. No hay prueba eterna, no hay problema eterno. Así como un día comenzaron, también un día, con la ayuda del Señor, van a terminar. Y en este caso, oiga qué lindo: y quitó Jehová la aflicción de Job. Hasta allí, ¿verdad que estamos bien? Pero no tiene nada que ver con el tema de esta mañana. Porque el tema de esta mañana dice: un último examen espiritual para podernos graduar en la escuela de Dios. Leamos la segunda parte. Aquí viene el examen. Hermanitos, yo solamente me atrevo a hablar de estas cosas porque estoy con ustedes. Y así como dice el hermanito Palma algunas veces, ¿verdad? En otra parte no hablaría de esto. Yo tampoco lo haría. Pero con ustedes sé que estamos en sintonía con Dios. Aunque sea por consolarme, díganme amén. Aunque sea para que yo sienta que estoy, díganme sí. ¿Verdad que estamos en sintonía con Dios, verdad? Amén. Ok. La segunda parte es la clave. Estamos leyendo Job 42:10. Oigan lo que dice la segunda parte. La primera dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Y uno hasta siente como que le quitan una carga de encima, y uno dice: bendito sea el Señor. Porque verdad que sinceramente nos alegramos cuando vemos que un hermano sale de una prueba. Dígamelo, uno en realidad, uno se alegra y dice: gracias a Dios. Y ahí vienen los cultos de acción de gracias, y ahí vienen, ¿qué digo?, las celebraciones, y le cambia el rostro, y ya la actitud es distinta. Pero la segunda parte dice que Dios le quitó las aflicciones, pero oiga, ¿cuándo? Dice: quitó Jehová la aflicción de Job
cuando él hubo orado por sus amigos. Y ahí nos vamos a detener en esta mañana. Nos vamos a detener en esta mañana de que en la vida de Job habían pasado diferentes pruebas. Job había sido, permítanme decirlo de esta manera, y sé que no tengo mucho tiempo, voy a ir al grano. Job había sido examinado de muchas maneras. George, le habían examinado su paciencia. Job había sido examinado en cuanto a, escúchenme, su integridad. Job había sido examinado, puesto a prueba en cuanto a su corazón para con Dios, para con su familia, para con sus amigos. El corazón de Job había venido siendo examinado, probado de una y de otra manera. Y bendito sea Dios. Acompáñenme siempre en Job, capítulo 1, por favor. Siempre Job, capítulo 1, versículo 22, que es el último del capítulo 1, por favor. Dice Job 1:22, en todo esto, es decir, en cada uno de los exámenes que fue siendo sometido Job en cuanto a su paciencia, en cuanto a su integridad, en cuanto a su temor de Dios, en cuanto a su relación familiar, en cuanto a su trato con el prójimo, en cuanto a su mentalidad y sentir. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que Job tenía esa mentalidad que ojalá también la podamos tener nosotros hoy en día. ¿Y cuál es esa mentalidad? Que Dios sabe las cosas que hace. Y que nosotros decimos, Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe por qué lo permite. Y la mentalidad de Job, aunque no había sido escrito ese famoso versículo, que cuánto nos gusta a los cristianos evangélicos, ¿verdad que nos encanta? Romanos 8:28. Ese versículo nos gusta, aunque no había sido escrito, el sentir en el corazón de Job ya existía. ¿Y cuál es ese sentir? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, hermano. Job no era teólogo de carrera. A mí me encanta decir esto. Yo espero darme a entender. Job no era teólogo de carrera, de profesión. Job no era, ¿qué digo?, un libre pensador. Job no era alguien que le pudiéramos llamar intelectual, académico. Sin embargo, tenía temor de Dios. Y él, hasta donde le llegaba el entendimiento, oigan, esta palabra me encanta, porque uno no puede llevar a otro, conducir a otro, guiar a otro a donde uno no conoce. Yo no lo puedo llevar, por ejemplo, a X lugar si no conozco dónde está el X lugar. No puedo decir que les voy a servir de guía para llevarles a cierto lugar, repito, que ni sé dónde está, ni sé cómo llegar. No se puede. Uno solamente puede con lo que tiene. Y por eso es que Job le era fiel a Dios hasta donde entendía. Usted no es responsable por lo que no entiende, hermanito. Descanse. Hermanita, siéntase tranquila. Dios no le va a pedir cuentas por lo que usted no entiende. Tranquilo. Eso es parte de la justicia divina, ¿verdad, hermano Ricardito? A nadie le va a pedir a Dios cuentas de lo que no entendió. A mí solamente me va a pedir cuentas, y si a usted le gusta la palabra juzgar, solo me va a juzgar hasta donde yo tenía luz, hasta donde yo tenía entendimiento, sea poco o sea mucho. A usted también. Dios solamente nos va a pedir cuenta hasta donde entendemos. Por eso es que con todo el entendimiento que tengamos, sea poco o mucho, tengámosle temor al Señor.
¿Se entiende? Aquí no se trata de tener un súper entendimiento desarrollado. Les pregunto algo con todo respeto. ¿Quiénes de ustedes entienden todos los secretos y misterios del Señor? Solo con decirlo, uno diría, soberbio, arrogante. ¿Verdad que no hay mente, dice Isaías, que pueda entender lo infinito, lo eterno de Dios? Por eso es que Dios, en la carta a los Romanos, se le llama juicio de conciencia. A cada quien nos va a pedir cuentas, a cada quien nos va a juzgar hasta donde nos llega el entendimiento que tenemos. Y en este caso, Job, hasta donde él entendía, trataba de serle fiel a Dios. Amén, hermanos. Y dice la Escritura que en todo lo que le empezó a ocurrir, hermanos, estamos tratando el tema, un último examen espiritual para podernos graduar en la escuela de Dios. Estamos desarrollando la idea de que Job empezó a ser examinado, el examen de la paciencia. Job empezó a ser examinado, le pasaron el examen de su integridad personal. Job de repente comenzó a ser examinado y le pasaron el examen de su tolerancia, le pasaron el examen de su relación, su forma de tratar a la familia próxima, a los amigos, cómo trataba a los demás, y le empezaron a pasar exámenes a Job en las áreas, en los aspectos de su vida. Pero el tema de hoy dice, pero faltaba un último examen. Y usted dirá, con soles de la paciencia era suficiente, no solo para graduarlo, sino con honores. Cualquiera diría, con solo ese examen era suficiente, no solo para que el pobre se graduara, que se graduara con la magna cum laude, que le llaman, que es la más alta graduación, el más alto honor, que se hubiera graduado con supremos honores. Pero no solamente fue probado, examinado en su paciencia, en su integridad por su propia esposa. ¿Recuerdan cuando le dice, y todavía retenés tu integridad? Todavía querés seguir íntegro después de todo lo que te ha pasado. Y entre paréntesis, mira cómo has quedado. Job estaba, en cuanto a su humanidad, en cuanto a su cuerpo, Job estaba, hermanos, desgastado y con un pronóstico, dicen los especialistas, reservado. Posiblemente Job era uno de esos casos que pudiéramos decir hoy en día desahuciado. A Job ya no le daban lo que le llaman expectativas de vida. Se me escapa la palabra en cuanto a lo que es la proyección de vida, pero expectativas de vida, ¿verdad? Es decir, ya no le podían decir con certeza cuánto le quedaba de vivir, porque decían, no, a él le ha caído o una maldición, o sencillamente se arruinó y solo hay que esperar el fin. Solo esperaban que Job colapsara. Miren, hermanos, solo detengámonos un minuto. Dependiendo cómo sea el corazón de cada quien, hay gente más sensible, si usted quiere, más sentimental, y hay gente un poquito más fuerte o madura. Perder a un hijo es un golpe fulminante, devastador, que a cualquiera le cambiaría la vida. En el caso de Job, literalmente fueron sus 10 hijos. Si usted le acabo de decir que con un hijo se podría decir que uno siente que se moriría, multiplíquelo, elévelo por 10. Es decir, que el dolor, la desesperación, y por qué no decirlo, la decepción que pudo haber sentido Job era algo que, al menos para mí, es indescriptible.
Yo puedo tratar de ponerme en su lugar, puedo tratar de calzar sus zapatos, puedo tratar de entender, pero solo Él sabe lo que sintió, hermano. Yo ya lo dije y Dios conoce mi corazón. Si a mi negrita me le pasara algo, una india, yo capaz me muero. Y a Job se le murieron sus 10 hijos. Y él no tenía preferidos, ni él andaba haciendo acepción. Él quería a los 10. Para él sus 10 hijos eran su vida, su razón de ser. Para ellos trabajaba. Así decimos algunos papás, ¿verdad? Si para ustedes trabajo, si todo lo que hago es para ustedes, ustedes son mi proyecto de vida. Y no hayamos qué cuento decir por tal de que nos crean. Y les decimos a los hijos, sí, ustedes son el tesoro, ustedes son la razón de ser. Y a Job se le mueren sus 10 hijos. Y lo peor, como un agravante, que no fueron por causas naturales, ¿verdad? No murieron por cuestiones, repito, le llaman muerte natural o muerte de Dios, sino que las muertes de ellos fueron accidentadas, las muertes de ellos fueron violentas. Ahora, dice la Escritura que en todo eso Job no pecó. Acabamos de leer el 1.22, pero si usted sigue leyendo el 2.1, el 2.2, se da cuenta que dice la Escritura de que Job lo que hizo fue que con todo el dolor, con todo el malestar que sentía, se inclinó y adoró a Jehová. Algo que a nosotros nos aconsejan que hagamos. A nosotros nos aconsejan que cuando nos sintamos mal, que adoremos a Dios. A nosotros nos aconsejan que cuando todo vaya mal, que cuando no se vea salida, que cuando todo parezca, ¿qué digo?, perdido, alabe a Dios. Es bonito decirlo, ¿verdad? Y es bonito andarle recetando medicina a los demás. Es fácil decirles, tengan paciencia, hombre, qué bárbaro, como que si no tienen un Dios todopoderoso. Pues sí, porque no es él o ella la que está pasando ese trago amargo. Pero en el caso de Job, dice la Biblia que el corazón, repito, el capítulo 1 dice que amaba a sus hijos, hasta se ponía a hacer sacrificios y literalmente dice, por si hubieran pecado mis hijos. Era un papá previsor, era un papá que decía, vaya a ser que alguno de mis hipotes haya ofendido sin querer o intencionalmente a Dios, y dice que hacía sacrificios, presentaba expiaciones y le decía a Dios, por si alguno de mis hijos te ha ofendido, perdonámelo, no se lo tomes en cuenta, están jóvenes, todavía no son maduros, están aprendiendo, van a madurar. ¿Y qué papá no justifica a sus hijos? El que diga que no, me miente. Todos los papás justificamos a los hijos. Y los demás tienen la culpa, y los demás son así, pero los de uno no, Dios sabe lo mejor, Dios conoce el corazón. Y Job le decía a Dios, aquí te presento esta ofrenda por si alguno de mis hijos, es decir, los tenía, como decimos, cubiertos con oración a sus hijos. Job los tenía, así como ustedes, cuando sus hijos salen, ¿verdad que oran por ellos? Claro que sí. Y verdad que cuando llegan, algunos ni cuenta se dan, ya sea afuera del bendito cuarto, o si tienen acceso cuando están dormidos, algunos papás hasta llegan a orar por los hijos, le piden a Dios que los cubra, le piden a Diosito que les aleje todas malas amistades, malas influencias, y hay oraciones por ahí que le dicen, Señor, permítele que conozca amigos correctos, relaciones correctas para que le vaya bien en la vida. Y cada papá anda preocupado. Job también. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, se le murieron los 10 hijos y Job tenía el corazón, yo no sé si hecho pedazos, yo no sé si lo tenía pero en un hilito. La cuestión es que anímicamente Job no se sentía bien. La esposa, en lugar de ser una verdadera ayuda idónea, y no voy a hacer ningún comentario en contra de las esposas o de las mujeres, jamás, pero al menos de esta mujer, la de Job, dice la Biblia que en lugar de ser ayuda idónea, llega donde Job y le dice, es que yo no sé si le hablaba de usted o de tú, yo no sé si le dijo es que usted o es que vos, pero le dice, qué barbaridad, todavía retienes tu integridad, como quien dice, ya no, hombre, ¿para qué? Si ya murieron los 10 hijos,
Todas las propiedades se las robaron, quedaron quemadas, las casas en el suelo, lo que teníamos de recursos perdido. La gente ya no nos ve igual. La vida prácticamente como la teníamos se terminó. Y le dice la mujer: maldecía ese tu Dios, y termina con todo. Aparte de eso, llegan los 3 mejores amigos de él, entre comillas, y dice la escritura que de primero comienzan queriéndolo consolar, de primero comienzan queriéndole hacer sentir bien, pero poco a poco, al ver que Job no confesaba ningún pecado, al ver que Job no decía: es que me han alcanzado mis pecados, al ver que Job no decía: es que tenía que llegar este día por esto y por lo otro, viendo que Job siempre decía cosas buenas de Dios y a la vez hacía parecer su caso como que Dios tenía algún propósito no revelado, pero que había algún plan, porque él decía: hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo entiendo, no he ofendido, blasfemado, no he cometido pecado de muerte contra el Señor. Y estos 3 amigos terminaron, después de quererle consolar, después de quererle ayudar, comenzaron fustigándolo, comenzaron a decirle: no, Job, es que uno también no hay que ser así, esto no es por gusto, lo que se siembra se cosecha, y esto no es así por así, porque hay promesas para los que caminan rectamente, pero también hay maldiciones para los que andan en desobediencia. Y dice que Job mantenía que Dios sabe lo que hace, pero que él no entendía el por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Dice la escritura lo siguiente, leamos por favor Job 42, por favor hermanos, versículo 7. Y hoy sí, vamos a entrar ya en el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es un último examen espiritual, un último examen espiritual para poder graduarse en la escuela de Dios. Dice 42:7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Escuche esto: y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él, es decir a Job, atenderé para no trataros a ustedes, a los 3 amigos, afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí, segunda vez lo dice, con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron, oiga esto, aquí está la clave, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y cómo termina el versículo 9? Para poder llegar al 10, dice el 9: y Jehová aceptó la oración de Job. Y por eso es que caemos al versículo 10, porque los que vinieron un poquito después, la lectura la comenzamos en el versículo 10. La lectura la comenzamos diciendo: y quitó Jehová la aflicción de Job. Pero dice la parte final: cuando él, ese cuando es condicionante, cuando él, es decir, quitó Jehová la aflicción, pero cuando él pasó el último examen del que estamos hablando en esta mañana.
Porque en esta mañana estamos hablando de que hay un último examen espiritual para podernos graduar en la escuela de Dios. Algunos creemos que porque nos pasan ciertas cosas, algunos creemos que porque vivimos ciertas experiencias, algunos creemos que porque nos toca vivir ciertas realidades, como que si con eso es suficiente para que al pasar, para que al terminar, terminemos, figuradamente hablando, graduando en la escuela de Dios, terminando esa prueba y pasando, óigame, al siguiente nivel, pasando a la siguiente etapa de la vida. Porque verdad que dice la Escritura que los cristianos, los hijos de Dios, somos como la luz del alba, como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento, hasta que el día esclarece, está bien iluminado y resplandece el verdadero sol de justicia. En este sentido, he tratado de decirles que a Job lo examinaron en la paciencia y no le fue tan mal, gracias a Dios. A Job lo examinaron en su integridad y bendito sea el Señor, no le fue tan mal. Y por eso nos alegramos, porque iba pasando el examen de la paciencia, el examen de la integridad, el examen de la tolerancia. Iba pasando el examen, hermanos, de que tuvo que aceptar sin culpar a Dios, sin atribuirle a Dios despropósitos. Tuvo la gracia de decir: Jehová dio y Jehová quitó. Que sea el nombre del Señor bendito. No permitió que la emoción, que el sentimiento aflorara y lo dominara. A eso le llaman hoy en día inteligencia emocional. Job tuvo lo que le llama Pablo en el Nuevo Testamento uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio, la templanza. Y dice la Escritura de que Job en todo esto no pecó, pero había un último examen. Y si usted está atento al estudio, a la enseñanza, lo está ya discerniendo o está tratando de entenderlo. ¿Cuál era ese último examen? Porque dije, le fue examinada su paciencia, le fue examinada su integridad, le fue examinado, hermanos, su temor a Dios, le fue examinada la tolerancia en cuanto a saber llevar el trato de los demás, pero faltaba un último examen. Y es que el corazón de Job, que era el corazón de un hombre, de un ser humano, el corazón de Job se había venido llenando, cargando de sentimientos encontrados, emociones distintas. Job, hermanos, fue acumulando, escúchenme, Job fue guardando sentimientos de todo tipo, emociones de todo tipo. Y para hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, les invito a que leamos Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos dice así. Espero que estemos asociando que uno puede ir albergando, permitiendo que el corazón se le vaya llenando de sentimientos, emociones. Oiga lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Es decir, el corazón de Job se pudo haber empezado a llenar, obviamente si hemos estado un poquito atentos o si conocemos la historia, el corazón de Job se pudo haber llenado de pequeñas raíces de amargura. Perder a sus 10 hijos supuestamente sin causa. ¿Y dónde estaba Dios cuando las paredes les cayeron encima? ¿Y dónde estaba el ángel de Jehová cuando más lo necesitó? Porque él sabía que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Él sabía que caerán a tu lado 1000 y caerán 10,000, pero a ti no te tocará. Él sabía que la mano de Jehová es cual escudo, pero en ese momento se pudo haber llenado de un montón de insatisfacciones y pudo haber empezado a renegar. ¿Y dónde está la protección de Dios cuando uno la necesita, pa? ¿Y por qué lo asaltan a uno también? ¿Y por qué también uno choca? ¿Y por qué también a uno le pasan cosas que le pasan a los demás? Y que uno no tiene una protección especial, sobrenatural, muy pero muy de parte del Señor. Y Job se pudo haber complicado el corazón, y el corazón se pudo haber llenado de muchas dudas, preguntas, inquietudes. Pero dice la Escritura que en todo esto Job no pecó. De repente la actitud de su propia esposa, actitud que no era de una esposa que se esperaría, aconsejarle a Job que maldiciera a Dios y que se terminara de morir. La actitud de sus 3 mejores amigos, la actitud de todos los vecinos, la gente que le servía antes, entiéndase, criados, siervos, ahora viéndole como alguien hasta de menos, alguien que se estaba consumiendo en una enfermedad, alguien que decía, como dice el Salmo, quedándosele viendo, ay Dios, meneando la cabeza, ni la sombra de lo que era. Capaz el Job de antes, capaz Don Job, pero cuando lo miraban ahora una piltrafa humana. Si usted quiere un cuadro parecido, Lázaro y el rico. Y Lázaro dice que hasta los perros le lamían las llagas, y él estaba ahí con una gran ansiedad deseando comer aunque sea sobritas. Este pobre Job estaba arruinado. Nadie daba ya nada por él. Si usted hubiera tenido que apostarle sin conocer el desenlace, sin hacer trampa, sin haber conocido el final, ¿quién le hubiera apostado a que se iba a levantar primero de la cama? Levantar de la cama es una figura, ¿verdad? Él no estaba en la cama, estaba en el suelo con un tiesto, las llagas supurándole. ¡Qué ardor! Perdóneme, hasta edentina posiblemente echaba ya Job. Y era un caso extremo. Y cualquiera diría, no, ahí solo Dios. Pero lo decimos solo por decir. No es que uno tenga fe que va a haber un milagro. Solo lo decimos como ahí solo Dios, ahí solo Dios, solo Dios. Claro que solo Dios. Pero Job mantenía su integridad. Job decía, yo no sé por qué me está pasando, yo solo sé que mi Redentor vive. Pero él llorando lo decía, no lo decía con corbata y saco, bien oloroso, bien comidito y con las sonrisas de la gente. Él lo decía en un rincón, con lágrimas, con gemidos. Yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi carne. Y se seguía rascando. Yo sé que he de ver a mi Salvador. Y seguía la prueba y seguían los exámenes, hasta que él dijo en el capítulo llamado 13 y versículo 15, digo llamado porque no estaban estructurados por capítulos y versículos, pero lo que hoy es 13-15, Job dice, aunque me matare. Pero no crea que lo dijo con una sonrisa y con un pedazo de pan o con un chocolatillo caliente. Lo ha de haber dicho con una tristeza y como quien dice, viendo hacia el cielo, aunque me matare, en él voy a seguir esperando. Oigan, mi hermano, eso no lo dicen los religiosos, eso no lo dicen los inmaduros. Nosotros, su servidor, cuando me va bien, vive Cristo.
Pero cuando le va mal a uno ya va pensando en por dónde me voy, porque aquí no lo quieren a uno, aquí nadie lo apoya a uno, aquí como que si uno no existe, aquí lo vende menos a uno, y ya empieza uno a sacar gallos, a echarle la culpa a la gente, a criticar a los demás, porque uno solamente anda buscando excusas, porque ya no quiere seguir, porque se quiere ir. Pero qué actitud la de Job, sin hijos, que para mí, perdónenme, no le debe haber dolido tanto lo de la esposa, sino que sus hijos, aunque también amaba a la esposa, por supuesto, pero sus hijos, carne de su carne, huesos de sus huesos, los hijos son la extensión, los hijos son parte de uno. El loco Toño Chinchilla, cuando andaba enamorado antes, se aprendió su poema que decía, mitad tú, mitad yo, y se me quedó. Y él andaba ahí, ¿verdad? Ay, van a ser mitad tú, mitad yo, supuestamente los hijos, porque nunca lo vio, por supuesto. Y que son cosas, pero es cierto, los hijos son mitad de uno y mitad del otro. Aquí te manda el vidita. Ay. Somos buenos amigos con todo. Entonces, y le agarró eso, y qué bonito, porque los hijos son mitad de uno y mitad del otro. Ahora, los hijos que él tiene ahora, por supuesto, sabe que son su tesoro en la vida. Entonces, veamos esto en Job. Job sencillamente se sintió que todo se le había vuelto en contra y que todo era, ¿por qué no decirlo? Hermanito, seamos sinceros, en el nombre del Señor. No les pido que contesten, solo en su corazón medítelo. ¿Alguna vez ha llegado un momento en el que usted en realidad ha sentido que de esa situación va a ser difícil salir? ¿Alguna vez se ha sentido que de plano, pero de verdad, hay situaciones en las que uno dice, quizás este es mi fin? ¿Alguna vez se han sentido en situaciones donde uno dice, quizás de esta es la voluntad de Dios llevarme? Y uno siente de que ya no va a haber mañana, futuro. ¿Cómo cree que se habrá sentido Job? Job decía, ya no tengo hijos por los cuales vivir, trabajar, luchar. Los hijos son como la motivación de los padres. Los hijos son por los que los papás dicen, y si yo trabajo para dejarles algo, yo trabajo para criarlos, yo trabajo para, ¿qué digo? Para sacarlos adelante y que lleguen a ser en el futuro buenas personas. Y los hijos se convierten como en el motor, en la razón de ser. A Job se le habían ido sus 10 razones. La esposa, que también hubiera sido la mano derecha, también la perdió. Los 3 amigos que eran, por cómo no decirlo, el empuje, el ánimo, los 3 se le voltearon. La gente vecina ya lo miraba, pero, perdónenme lo que voy a decir, como una carga. Y qué feo cuando le empiezan a ver a uno como una carga. Qué feo cuando le empiezan a ver a uno como algo que ya estorba. ¡Qué horrible! Y Job se sentía súper mal. Pero qué lindo que en medio de eso dice que él no pecó atribuyéndole a Dios despropósito alguno. Y pudo decir, aunque me matare, es decir, aunque Él permita que la muerte venga después de haberme pasado todo eso, yo sé que con mis ojos he de ver a mi Redentor. ¿Saben, hermanos? Eso es tener fe de verdad. Eso no es, perdónenme, tener fe cultera, fe reunionera. Eso no es tener fe de cargo, de privilegio. Uno hay que ser temeroso de Dios, uno hay que darle el lugar a Dios, haya o no haya, se vea o no se vea, se tenga o no se tenga. Y Job es un fiel ejemplo de que le llovió, como decimos, sobre mojado, le llovió sobre mojado, pero él se mantenía diciendo, yo no sé en qué va a terminar mi historia, yo no sé en qué va a terminar mi vida, pero de una cosa sí sé, que Dios sabe por qué lo está haciendo. Y ahí se mantuvo, y nadie lo sacó de allí. Pero óiganme, faltaba un último examen. Él no permitió que el corazón se le llenara de amargura. Él no permitió que el corazón se le intoxicara, se le envenenara. Y usted me dirá, disculpe, ¿y acaso usted Dios que lo sepa?
¿Cómo sabe usted que el corazón no se le enfermó? ¿Cómo sabe usted que el corazón de Job se mantuvo en sanidad o en salud? La respuesta es esta, lo acabamos de leer. Capítulo 42 de Job. Dice que el Señor le habló a Elifaz, a uno de los tres, y lo regañó. Y el Señor le dijo, capítulo 42, versículo 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Pero óigame esto, nosotros tratamos de ser buenos cristianos, todos. Nosotros tratamos de ser hombres y mujeres piadosas y piadosos. A mí no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda que todos tratamos de honrar a Dios. No me cabe la menor duda que todos tratamos de vivir en la mejor y mayor consagración, santidad que nos es posible. Pero no dejamos de ser hombres y mujeres humanos. Y el corazón que tenemos es sensible, y la mente que tenemos no olvida, es selectiva. Se nos olvidan cosas importantes, pero a veces lo que no es importante no se nos olvida. ¿Y qué es lo que no se nos olvida? Lo que nos hacen. Mi mamá tenía ese dicho, y mi mamá me decía, jaja, cuando yo llegaba como si ni tal, ahí venís como si ni tal, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues oye, ya te olvidó lo que me hiciste. Y mi mamá me decía, al que se lo hacen, no se le olvida. El que lo hace al ratito anda bien fresco. Pero al que se lo hacen, ¿verdad, hermanos, que se recuerda a uno? Llámele usted memoria, llámele recuerdo. Aquí viene el punto. El Señor viene y regaña a Elifaz. Hermanito, yo estoy haciendo la conclusión. Llama a Elifaz y le dice, vos y tus dos compañeros han hablado incorrectamente, mientras que mi siervo Job, aquí sí no quiero entrar en debate teológico con nadie, lo aclaro, porque usted me dirá, pero no hay que agarrar un versículo aislado, hay que agarrarlo en todo el contexto. Yo sé que hay versículos que Job habla fuertecito. Hay versículos que Job dice, ¿quién me diera un árbitro entre Dios y yo? Eso no es de un Job tan humilde que digamos. Hay un versículo cuando Job dice, maldito el día que nací. Tampoco es de un Job tan paciente. Hay pasajes donde Job, su humanidad, pero hablando en sentidos más amplios, Job se mantuvo. Porque arrebatos, ¿quién no tiene, hermano? Tendríamos que ser perfectos para no tener pequeños arrebatos. ¿Usted cree que David no era un hombre también que cometió sarta de errores? Sin embargo, ¿qué dijo Dios? Es conforme a mi corazón. Yo me quedo manos arriba y digo, no, mejor me callo. Así, mejor me callo. Créanme, se lo juro, mejor me callo en ciertas cosas porque tengo miedo que se cumpla lo que dice Job 42. Yo hablaba cosas que no entendía, hablaba cosas que eran demasiado grandes para mí. Oscurecía el consejo con mis palabras sin sabiduría, porque a veces yo quiero explicar algunas cosas y en lugar de aclararlas, más las enredo, en lugar de hacer parecer las cosas como son. Por eso es que decía Pablo en la carta de los Efesios capítulo 6, Pablo les decía, por favor oren por mí, para que cuando yo hable de Él como debo hacerlo. Porque a veces hablamos de Cristo incorrectamente, a veces presentamos a Jesús desfigurado, o a veces lo presentamos a nuestra conveniencia, a veces presentamos el Evangelio para que justifique mi forma de vivir, a veces presentamos el Evangelio solo para que satisfaga mis intereses humanos. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Les dice Pablo a los ancianos de Éfeso, nunca rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso me gusta el eslogan de nuestra conferencia, la cual, valga decirlo, para evitar cualquier mal espíritu de error, yo amo mi conferencia. Yo estoy orgulloso de ser asambleísta, por Dios, y soy más de hueso colorado que muchos. Lo que pasa es que también sé que no es perfecta. ¿Y qué le vamos a hacer? Perfecta no es, pero es una de las mejores organizaciones que Dios nos ha dado. Ahora,
¿Qué dice el eslogan de las Asambleas de Dios? Evangelio completo. Me encanta, me encanta. Y ojalá que aquí en el IAM siempre, con la ayuda de Dios, esté quien esté, estemos quien estemos, se predica el Evangelio completo. Amén. ¿Oyeron, hermanos? Que así ni eso los hace resucitar. Ya viene Navidad y vamos a tirar buscadillas. Miren, el Evangelio completo. Aquí no queremos medio evangelio, aquí no queremos medias verdades, aquí no queremos medias realidades espirituales, aquí queremos todo lo que es de Dios. Entonces, dice la Escritura que el Señor regañó a estos 3 muchachos, pero les dijo algo, y todavía no ha dicho cuál fue el último examen, aunque ustedes ya lo infirieron. El Señor les dice: vaya, ustedes hablaron equivocadamente, vayan para que mi siervo Job ore por ustedes. ¿Ustedes creen que a ellos les olvidó? Perdónenme, que habían hablado de Job. Lo voy a decir claro. Ellos estaban conscientes que habían hablado de Job. Es como que yo hable negativamente de Betty y que yo haga comentarios no cristianos, no de hermanos, y yo hable mal de ella. Y que de repente en algún momento de necesidad voy a llegar como que sin nada, cara lisa, sin vergüenza, y voy a decirle: Betty, ora por mí, Betty, ora por mí. Betty me puede decir: me venís a pedir oración a mí después de lo que has dicho de mí. Has dicho que no soy santa, has dicho que no soy piadosa, has dicho que no soy aquí, que no soy allá. ¿Y por qué querés que ore por ti? ¿Me explico? ¿Cómo es posible que iban a ir a pedirle oración a alguien del que habían estado hablando? No sé si me doy a entender. Ellos habían hablado mal de Job, habían dicho: no es por gusto. Ustedes creen que así por así está todo sarnoso, y se le murieron los hijos, y la mujer lo dejó. A ningún hombre lo deja la mujer por gusto. Y decimos a sacar leña del árbol caído. Y decimos a sacar leña: a ningún hombre se le van a morir los 10 hijos por gusto. A saber qué juicio, a saber qué corazón más negro, a saber qué tiene escondido. Y el Señor ya está manifestando. Y le empezaron a acabarse a Job. Y empezaron a sentirse que ellos eran sabios y que ellos tenían buen discernimiento, y comenzaron a hacer parecer que Job, óigame, no quería dar el brazo a torcer, y que por orgulloso iba a seguir sufriendo. Y empezaron a decir: mientras no cambies, mientras no lo aceptes. Y Job solo decía: yo no entiendo, pero Dios es justo, Dios sabe lo mejor. Y de repente el Señor les dice: ¿saben qué? Yo estoy descontento con ustedes. Y si usted lee el versículo 8, dice: que fueran donde Job, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Es decir, Dios estaba pensando de que a Elifaz, a Bildad y a Zoar los iba a tratar enérgicamente, así, un poquito con fuerza. Pero el Señor les dice: pero vayan donde Job, él va a orar por ustedes. La cuestión es esta, hermanos. La cuestión es, escúchenme, por favor, tratemos de discernirlo juntos. Job estaba tirado ahí, al pobre, con un tiesto. ¿Ustedes creen que el Señor se le apareció en una revelación? Por favor, si quiere una palabra de ciencia ahorita, recíbala. Job estaba ya tirado, pero Dios desde su trono le dice a estos 3: vayan, porque mi siervo va a orar por ustedes, a él voy a atender. La pregunta es: ¿cómo estaba seguro Dios que Job no tenía raíz de amargura contra Bildad, Zoar, Elifaz? ¿Cómo sabía Dios de que el corazón de Job no estaba contaminado? ¿Cómo sabía Dios de que el corazón de Job no estaba lleno de raíces? ¿Saben por qué? Porque verdad que definitivamente Dios nos conoce a todos, hermanos. Pero aquí viene el asunto. Dios sabía que por la misericordia de Él, el corazón de Job no se había llenado de raíces de amargura. El corazón de Job no estaba, ¿qué digo?, contaminado de cosas malas, a pesar de todo lo que había vivido. Y por eso es que el Señor dice: vayan donde mi siervo, él va a orar por ustedes y entonces los voy a bendecir. Hasta allí, ¿verdad que todo está bien? Pero faltaba el examen para Job. Y por eso el tema de esta mañana, y ahora sí se lo declaro: un último examen espiritual para poderse graduar.
en la escuela de Dios. Job ya había demostrado que pasó el examen de la paciencia, aunque le costó. Job había pasado el examen de tener su integridad a pesar de las incomprensiones, los enjuiciamientos. Job había demostrado que mantenía su fe, su confianza en Dios, a pesar de que él mismo dijera: aunque mande la muerte, yo voy a seguir confiando en Él. Pero aquí viene el punto. El último examen consistía en que Dios le iba a probar, y Dios quería examinarlo, a que a pesar de todo lo que había vivido y a pesar de todo lo que le estaba pasando, si todavía tenía amor para los demás. Porque verdad que dice la Escritura, hermanos, que cualquier corazón en donde no hay amor, Dios no está allí. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, por favor, y vamos a terminar porque necesito terminar ya. Romanos capítulo 5, el versículo 5 también, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Me parece que un domingo atrás hablábamos algo de esto. Pero ¿cuál fue el último examen al que fue sometido Job, hermanito? Y si usted ha venido en esta mañana, gracias a Dios, haga que valga la pena haber venido. Póngase a pensar: bueno, también Dios a mí, desde que lo acepté, ya me pasó el examen de la paciencia. He tenido que aguantar a no sé qué, he tenido que aguantar a no sé quién, he tenido que aguantarme no sé qué. Y usted dirá: Dios ya me probó la paciencia, todavía sigo aquí. Usted dirá: Dios también ya me pasó a mí el examen de la integridad, me han querido echar lodo, o yo solito me he embadurnado, o como sea, pero el asunto es que a pesar de todo, sigo aquí y trato de hacer lo que a Dios le agrada. Usted podrá decir: a mí también Dios me ha probado en cuanto a, la tolerancia, en cuanto a el llevarme unidamente con los demás. Pero aquí viene el asunto. Para Job fue el examen del amor, pero para nosotros también hoy en día, un examen final, quizá para que también nos graduemos, es el examen del amor también. Dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Job no sabía del Espíritu Santo, Job no sabía de la Trinidad, pero también el amor de Dios había sido derramado en su corazón, y pudo más el amor de Dios en su corazón que el resentimiento contra los que hablaron mal de él. Pudo más el amor de Dios en su corazón que todo lo que a él le dijeron que habían dicho, o que todo lo que vio con sus propios ojos, o que todo lo que sintió en su propia humanidad. Pudo más el amor de Dios por una razón: porque no es un amor de hombre humano, es un amor divino, sobrenatural. Amén. Y aquí viene el asunto. El último examen para Job, ¿cuál fue? No el de la paciencia, no el de la integridad, no el de la unidad, no el de las relaciones humanas. El último examen para él era cómo andaba de amor. El Señor bien bonito dice, ¿verdad? Vayan donde Él, porque Él va a orar por ustedes. La pregunta era, y todas las cámaras se voltearon para donde Job: ¿cómo va a reaccionar Job? ¿Orará Job por ellos? ¿Los dejará achicados? ¿Les dirá: hoy sí me buscan porque quieren ayuda? Ahora sí soy importante de nuevo. Volví a ser famoso, pues. ¿Cuál iba a ser la reacción de Job? Por favor, piénselo. Y dice la Escritura que llegan donde Job, y dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Quiere decir que sí oró por ellos, no los achicó, no les dijo sinvergüenzas, caraduras, hipócritas. ¿Cómo se les ocurre venirme a pedir que ore por ustedes después de decir que no soy cristiano? Después de decir que estoy caído, después de decir que ando mal. ¿Cómo
¿cómo se les ocurre? ¿Con qué cara me vienen a pedir que ore diciendo de que no tengo nada de Dios ya? ¿Me doy a entender? Amén. Lo habían hecho sentir que estaba acabado, lo habían hecho sentir que no tenía nada, y ahora llegaban a pedirle que orara por ellos. Era ocasión, ¿verdad? Que algunos dirían, en bandeja me lo trajo Dios, en bandeja tengo las 3 cabezas, vos sos. Y Job pudo haber dicho, este es el día de la venganza, el Señor me los ha traído cabalito a los 3, no fue uno por uno, porque los 3 llegaron. Pero en ese momento Job pasó el último examen espiritual. Y Job demostró que no solo tenía fe, que no solo tenía paciencia, que no solo tenía integridad, que no solo tenía unidad, que también seguía habiendo amor de Dios en su corazón. Que las pruebas no se acaben nuestro amor, hermanitos. Es la enseñanza de esta mañana. Un último examen es ya nuestra paciencia. Usted dígame lo mejor. Algunos ya fue probada desde hace ratos. Y algunos dirán, no hermano, ya la paciencia Dios ya me la probó, que hoy ya estoy decidido, de todos modos, ya me tocó hasta que se cumpla. Otros dirán, mire hermanito, Dios ya me probó la integridad, Dios ya me probó esto y lo otro. Pues quizás ahora lo que Dios le quiere probar es el amor que todavía debe de seguir habiendo en su corazón para Él y para sus hermanos. Yo no quiero que nadie se vaya a victimizar en este momento, pero es verdad que alguien ha hablado de usted, hermanita y hermanito, y no me salga con amén y que vayan a ver, habla Señor, bromitas como esa. Pero es verdad que un montón de gente que a veces nos anda desacreditando con el sentir con que lo tomó Job. Solo digamos, es parte de la prueba, es parte del propósito de Dios. Pero cuando le tocó demostrarlo con hechos, el Señor con una gran confianza le dijo, vayan y mi siervo va a orar por ustedes. Y cualquiera diría, galán Dios que habla por el nombre del otro, galán Dios, ¿por qué no fueron y primero le preguntaron? Mire Job, aquí venimos, cree de que nos disculpa, fueron malos entendidos, fíjese que no sabíamos lo que decíamos, oraría por nosotros. El Señor con toda autoridad les dice, vayan porque mi siervo va a orar por ustedes, porque Él sabía la clase de siervo que tenía. ¿Creen ustedes que si les hago algo feo, el Señor, sabiendo la clase de siervo de Dios que es usted, la clase de sierva de Dios que es usted, si el día de mañana me vieran en una horrible condición y calamidad, superarían el recuerdo, superarían los malos ratos y orarían por amor por este pobre pecador? ¿Verdad que ahí se probaría la verdadera realidad de cada quien? Job pasó el último examen. ¿Qué dice? Y quitó Jehová la aflicción de Job. Sí, pero cuando hubo orado, cuando aprendió a decir, no, el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón me hace amar aún a los que me aman menos, o a los que no me han amado, o a los que no me aman. El amor de Dios es más grande que cualquier resentimiento, que cualquier raíz de amargura, que cualquier recuerdo feo, desagradable. El amor de Dios me sana y me libra para poderle servir a Él. Lecciones como esta, ojalá que el Señor permita que no nos entren por un oído y que nos salgan por otro. Dios pasa diferentes exámenes, pero uno de los exámenes más difíciles es el examen del amor. Job lo logró pasar. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción. Sí, pero cuando hubo orado. Yo no sé si alguna vez se habían preguntado por qué está ese versículo ahí y por qué dice, le quitó todo cuando hubo orado. ¿Qué tiene que ver eso de que se lo quitó cuando hubo orado? Porque era su último examen. Ya le había probado la paciencia, ya le había probado la integridad, ya le había probado 1000 cosas, pero faltaba probarle el corazón. ¿Y saben qué? Job demostró que para él su Dios no era teoría o no solamente era palabras. Él sabía, Romanos 5:5, él no lo sabía en cuanto a ese versículo. Él sabía de que el amor de Dios
estaba en Él. Nosotros sí lo sabemos hoy en día y ojalá que lo podamos aprender de memoria. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La pregunta del millón es: ¿cuántos tienen al Espíritu Santo en esta mañana? Amén. Entonces tiene el amor de Dios en su corazón. Usted puede perdonar, usted puede cambiar muchas cosas. Y si el examen llega a su vida, en el nombre del Señor, páselo para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga para poder tener un evangelio completo. El evangelio completo incluye el perdón, incluye la restauración. No vivamos con raíces de amargura. Reprenda al diablo y con el amor de Dios que hay en usted, perdone a quien tenga que perdonar. No permita que ningún sentimiento se anide y le haga daño, porque el primero que daña va a ser a usted. El pecado destruye, el pecado mata, el Espíritu da vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos.